Amados, me estoy acomodando un poco a este nuevo sistema de grabación que tengo con una cámara nueva y espero que todo resulte, porque no sé, me siento un poco extraño. Hoy día es la clase número 11 del curso de epístolas fundacionales, en el cual estamos viendo ahora la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y hoy día vamos a ver en el segundo capítulo de Efesios los versículos 20 al 22. Y vamos a ir versículo por versículo porque contiene muchas verdades que conviene analizar a la luz de la palabra. Y brevemente, si podemos entregar esto con una oración al Señor para que nos guíe. Si pudieran cerrar sus ojos y nos ponemos delante del Señor con toda humildad, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por su constante bondad, agradeciendo a Jesucristo porque ha hecho posible que nosotros podamos relacionarnos con nuestro Padre Celestial, habiendo sido perdonados de todo pecado por medio de la fe en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros. Y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé revelación en esta tarde. Y que sea bendición para todos los oyentes. Gracias, Señor. Amén. Entonces leemos Efesios 2, versículo 20. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es una verdad escritural que ha de ser considerada seriamente por todo creyente en Jesucristo. Y quien es puesto por Él en una congregación de su iglesia como miembro. El hecho de que su crecimiento espiritual, su crecimiento como parte integral de ese cuerpo en el cual ha sido puesto por Jesucristo con un propósito eterno, va a ocurrir en la medida que el creyente se ciña al fundamento de los apóstoles y profetas. Esto es, a poner en práctica las enseñanzas de Jesucristo, tal como son expuestas en las epístolas apostólicas, en los evangelios, en el libro de Hechos, como asimismo todo el consejo de los profetas
O sea, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el fundamento para ser edificado como parte útil y adecuada en el gran edificio de la Iglesia del Señor. Ser edificados para uso en la obra del Evangelio de Cristo en esta vida, nunca perdiendo de vista que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de Él, y que todo va a tener proyección para el reino milenial y para la eternidad. Entonces, es muy importante que nuestro caminar se ciña al fundamento de los apóstoles y profetas. Y es en ese contexto que seremos edificados como creyentes fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este aspecto tiene gran relevancia en nuestros tiempos, cuando hay proliferación de falsos maestros y doctrinas de demonios y una creciente apostasía. Es importante ceñirse a la doctrina de los apóstoles y profetas, tal como aparece en la palabra de Dios. Pues tristemente hay numerosos expositores en los medios de comunicación que descartan enseñanzas y doctrinas de los primeros apóstoles, cosas que evitan que un creyente sea edificado conforme a la sana doctrina apostólica y profética. Así, vemos algunos expositores en Internet que descartan, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo y erróneamente enseñan que la operación de los dones del Espíritu cesaron en el siglo I, cuando falleció el apóstol Juan en la ciudad de Éfeso. Esta doctrina es totalmente contraria a lo enseñado por el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, en los capítulos 12 y 14, como asimismo es refutada por la evidencia histórica de la vida y ministerio de discípulos de los apóstoles en el siglo I y II, como también los testimonios de los discípulos de los discípulos y de muchos creyentes del siglo III, siglo IV, con documentos de personas, por ejemplo, del movimiento de Montano, el movimiento montanista. Otros del movimiento ascético y monástico de los siglos V, VI y VII. De los albigenses del sur de Francia, en los siglos VIII, IX y X, como múltiples evidencias de operación de dones del Espíritu Santo en las congregaciones moravias de Bohemia, bajo el liderazgo del conde von Zinzendorf, y con otros ejemplos sustentados por documentación histórica contundente
de los siglos XI, de los siglos XII, XIII, XIV, y cuando llegamos al siglo XV y al siglo XVI, con el ejemplo de Jan Hus y la Reforma de Lutero, y el surgimiento posterior del movimiento anabaptista, existen muchos documentos históricos que evidencian del bautismo del Espíritu Santo con operación de dones, como dones de lenguas conocidas y desconocidas, la xenolalia y la glosolalia en el griego original del Nuevo Testamento. También don de profecía, dones de sanidades y milagros, lo cual continúa en el siglo XVII y en el siglo XVIII con el movimiento metodista de los hermanos John y Charles Wesley en Inglaterra, quienes restauraron la doctrina apostólica expresada por el apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de Hechos acerca del bautismo con el Espíritu Santo, posterior a la salvación y el bautismo en agua de arrepentimiento. Y así hay evidencia histórica del siglo XX, con el surgimiento del gran movimiento pentecostal que despierta simultáneamente en Estados Unidos, en India y en Chile, y que es seguido en la segunda parte del siglo XX por el gran movimiento de renovación carismática que se inicia en los años 60 y permanece hasta el presente siglo XXI y que ha influenciado enormemente al mundo. Desconocer la historia de los distintos movimientos del Espíritu Santo a través de los siglos y alterar la doctrina apostólica del bautismo con el Espíritu Santo bordea con la blasfemia contra la tercera persona de la Trinidad, cuando se niega el ministerio del Espíritu Santo en la vida de millones de creyentes cristianos genuinos, con evidencia histórica de ser quienes más han influido en la propagación del Evangelio de Cristo, con múltiples obras de fe a través del mundo, a través de los siglos, y de las cuales nuestras iglesias, la Casa del Señor, también son una pequeña muestra en Chile, en España y en Haití, y que nos lleva a dar testimonio de Jesucristo con el poder dado, con el bautismo, con el Espíritu Santo y la manifestación de los dones que aparecen en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, descritos por el apóstol Pablo. Otro aspecto de la doctrina de los apóstoles y acerca de la cual escribió bastante el apóstol Pablo, concierne al pueblo judío, a la nación de Israel, y lo que éstas representan para los apóstoles y la iglesia de Jesucristo.
Así, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, en los capítulos 9 al 11, Pablo confirma la validez y la fidelidad del Dios de Israel para con su pueblo escogido, y cómo los gentiles, por la fe en el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, son injertados en el olivo, esto es, la nación escogida por Dios. Y al respecto, existe en la actualidad una teología muy errada, inspirada por las tinieblas, que enseña que el pueblo judío ha sido reemplazado por la iglesia, puesto que por su infidelidad para con Dios ya han sido desechados para siempre por éste. Esta es la llamada teología del reemplazo. Pero el grave problema que presenta esa postura teológica es que contradice lo que la palabra de Dios enseña. Así podemos leer claramente en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 1 y 2, escribe Pablo: por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Claro, qué evidencia. El apóstol Pablo era judío. Todos los apóstoles eran judíos. Jesucristo era judío. Gran parte de la iglesia eran judíos. En Romanos, capítulo 11, versículo 25, el apóstol Pablo escribe: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, nosotros como creyentes, siendo miembros de la familia de Dios, teniendo el fundamento de los apóstoles y profetas, debemos recordar que la primera piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Es en Él, por Él y para Él que tenemos parte en este edificio espiritual que es su iglesia. O sea, tenemos parte en el gran propósito de Dios para con la humanidad. Pues somos parte de la agencia que Cristo usa para hacer la obra de alcanzar a los perdidos en todo el mundo. Y esa es su iglesia, de la cual somos parte. Así, el fundamento de los apóstoles y profetas contiene la base de la fe y las obras de fe. Cuyo mayor referente y nuestra meta es Jesucristo. Conocerlo a Él, servirlo a Él y darle toda honra y toda gloria. En el versículo 21 de Efesios 2 leemos: en Él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo
para ser un templo santo en el Señor. Nuevamente, Pablo realza la centralidad de Jesucristo y el propósito para que cada uno de nosotros seamos parte santa de este templo santo en el Señor. En el versículo 22 leemos: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El cuerpo del cual somos parte debe ser bien coordinado y en él seremos juntamente edificados, lo cual nos habla de la organización de los miembros y del accionar de la Iglesia de acuerdo al orden establecido por Jesucristo, y que claramente dispone la unidad del cuerpo, pues en el plan de Dios nos pone para que vivamos como familia espiritual unida y concertada para ir creciendo en el servicio al Señor y ser conformados a la imagen de Jesucristo. Esto deja fuera a los lobos solitarios que piensan equivocadamente que no necesitan ser parte de una iglesia. Quizás con la filosofía independentista del Dios y yo, o que simplemente rechazan el ordenamiento establecido por Jesucristo con sus autoridades delegadas y consideran equivocadamente que somos todos iguales y por tanto se pastorean a sí mismos, pues no consideran el rol de un pastor escogido por Dios, incluso teniendo un concepto de que la iglesia es como una democracia. Han perdido de vista que los creyentes somos ciudadanos de un reino, con un rey, Jesucristo, quien escoge, constituye, designa y determina sus autoridades delegadas para servir en una congregación sin consultarle a sus súbditos. Es un reino. Estas cosas que se dan con algunas personas que no entienden o rechazan el orden dispuesto por Dios, o que tienen un espíritu de independencia, no queriendo acomodarse a ser parte de un cuerpo, sino que a lo más visitar de vez en cuando una iglesia cuando ellos lo consideren. Y generalmente estas personas desconocen bastante la opinión de Dios respecto a aquellos que consideran vivir sin ser parte de una congregación, sino que pensar que pueden vivir relacionándose directamente con un Dios y yo. Por esto, veamos algunas escrituras con respecto a lo que Dios opina al respecto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay una profusión de escrituras con la opinión de Dios
en esto, pero me he tenido que circunscribir a unas pocas. Comenzando por el libro de Deuteronomio, capítulo 12, y leo los versículos 4 y 8. Deuteronomio. No haréis así a Jehová, vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová, vuestro Dios, escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis y allá iréis. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parezca. En Hebreos capítulo 10, y leo versículos 24 y 25, que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del juicio. En Deuteronomio 17, versículos 8 y 9, leemos, hablando Dios, les dirás también, le está hablando Moisés, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Ahí está, una promesa. En Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, haciendo referencia en el contexto de gente que deja de congregarse, que no se congrega, lo pone así: si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bien claro. Esta gente que tiene esa filosofía de vida, Dios y yo, y no necesita una congregación, a veces comparten a otros que ellos oran y oran mucho. Pero la opinión que Dios tiene con respecto a sus oraciones es devastadora. Aparece en una de las partes que aparece, es Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Las personas del Dios y yo pueden orar todo lo que quieran, pero su oración es abominable a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, leo la primera parte, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es así. Y por último, cito Deuteronomio 12, versículos 13 y 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Solo
en el lugar que Jehová escoja, en una de tus tribus, ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Claramente, el Señor manda a todo creyente que se congregue y Él los pone en una congregación. Porque ahí donde la persona va a desarrollarse en el orden de Dios, conforme al propósito de Dios, y siendo parte de una unidad, un cuerpo. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que enseña claramente la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y es la palabra de Dios para los creyentes del siglo XXI también. Entonces, consideren la verdad de la palabra de Dios, que enseña que Jesucristo es quien nos pone en una congregación y lo hace con un propósito eterno, para que allí seamos enseñados, equipados, pastoreados, discipulados, para hacer la obra preciosa del Evangelio de Jesucristo para las naciones. Que el Señor los bendiga. Y si hay alguno de ustedes que ha operado con un espíritu independiente de Dios y yo, arrepiéntanse y restaure su caminar conforme a las enseñanzas de Jesucristo, el fundamento de los apóstoles y profetas. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz Navidad. Amén.